prevalecerá. Esta es la palabra de Dios para tu vida hoy. Dios prevalecerá. El poder de Dios prevalecerá, y la labor del pueblo de Dios es mantenerse conectado con su presencia. El poder de Dios prevalecerá. A la luz de la Biblia encontramos a los profetas en muchas ocasiones en medio de situaciones duras y críticas. Encontramos a los apóstoles en el Nuevo Testamento caminando en la predicación de la palabra en medio de persecuciones, en medio de la persecución religiosa de Roma, de la hechicería, la brujería, la pobreza, la esclavitud y la escasez. En muchas ocasiones el pueblo de Dios ha debido marchar en medio de las condiciones más adversas y difíciles. Oí a nuestro pastor general citar esta mañana a Jacob diciendo: mis días han sido duros. Y quizás esa es tu frase de hoy. Esa es tu frase de esta mañana: mis días han sido duros. Y los últimos, los peores. Y los últimos días han sido los peores de mi vida. Pero déjame decirte que en muchas ocasiones la iglesia ha tenido que marchar en medio de las condiciones más difíciles. Hasta este día sigue pasando. Los profetas tuvieron que vivir en condiciones complicadas, pero voy a decirte algo importante. Aún en medio de esas condiciones, Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Jehová de los ejércitos estaba con ellos y los sustentaba y los guardaba y los protegía. Y ese es el mensaje, ese es el llamado a la iglesia para esta mañana. El mensaje es: mantente firme, porque las condiciones son duras y tal vez hasta podrían ponerse peores, porque Dios está tratando con el corazón del hombre, porque Dios está tratando con el corazón de las naciones, porque Dios está tratando con el corazón del padre de familia, con la madre de familia, con la madre soltera, con el padre que abandonó su casa, con el padre que abandonó a sus hijos, con el padre que abandonó a su esposa, con el padre que abandonó a la mujer de su juventud, con la mujer que se ha prostituido, con aquellos que mataron niños en los vientres, con los que defendieron el matrimonio homosexual. Dios está tratando con los gobernantes, con los primeros ministros, con los artistas, con los pastores, con los líderes de la iglesia. Dios está tratando con el corazón del hombre, y a veces nos asusta ver que en medio de todas las condiciones aún el corazón es duro. Aún el corazón no se quebranta. No sé. Alguien una vez me dijo: usted es una voz profética en las naciones. Honestamente no aspiro a tanto. No creo, no lo creo, no sé. Nunca ha sido mi punto ni mi meta. No lo sé, así que no creo ser profeta. Pero eso es el plan de Dios, eso es otra cosa. Pero lo que te quiero decir es esto, y por eso hago esa aclaración. No sé qué hay por delante. Te lo puedo decir. Sería irresponsable, porque he escuchado mensajes que dicen: no, todo va a estar bien. No, ayer murió el padre de una de nuestras miembros de la iglesia. Murió de la enfermedad. Era un hombre con temor de Jehová. Su corazón tenía a Jesucristo, así que en todo Él está mejor que nosotros ahora. Con todo Él está mejor que nosotros ahora. Está disfrutando de la patria celestial, de la gloria de Dios. Pero hay dolor acá, hay tristeza acá, hay preguntas acá. Lo que quiero decirte es esto: las circunstancias pueden ser complicadas, las circunstancias pueden ser difíciles. Quizá más adelante las cosas no se pondrán más fáciles. No lo sé, no lo sé. Hay quien celebró que todo pasó. No, no ha pasado. Ahí está afuera todavía esperando el virus. La crisis no ha pasado. Pero lo que sí sé es que el pueblo de Dios debe mantenerse firme. Lo que sí sé es esto:
debemos mantenernos firmes. El llamado que Dios ha hecho en nuestros corazones es claro y contundente. Mantente firme. ¿Has puesto tu confianza en alguien más, en algo más, o en respuestas que tú esperabas, Carlos? En respuestas que tú pensabas que serían de esta manera. Y entonces el Señor trata con mi corazón y me dice: hoy vas a aprender a una cosa diferente. Independientemente de los resultados, tú seguirás confiando, seguirás clamando, seguirás buscando, seguirás adorando, seguirás buscando su presencia, seguirás buscando la palabra, seguirás buscando y seguirás confiando en mí, dijo el Señor. Porque esa es la iglesia de Dios. Primero de Reyes 18. Después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Me encanta. Apenas un capítulo atrás Elías entra a la escena bíblica. Apenas un capítulo atrás, en el primer libro de Reyes, Elías entra al escenario de la palabra de Dios. Entra a la historia bíblica en medio de reyes corruptos, en medio de reyes pecadores, en medio de reyes que sumergieron al pueblo en la idolatría. Acab es el rey de turno, uno de los peores reyes de Israel, casado con su mujer Jezabel, una mujer perversa, cazadores de profetas, una cazadora de profetas de Dios, que sumergió a Israel en la idolatría. En el capítulo 17 entra Elías a la escena y entra con esta palabra: no habrá lluvia sobre Israel. Y se cierran los cielos de la tierra de Israel. Y la lluvia significaba vida, significaba cosecha, significaba alimento, significaba fuerza, significaba economía. La falta de lluvia entonces es todo lo contrario de todo lo que te acabo de decir. Ahora empieza el capítulo 18. Por 3 años Dios ha tenido resguardado a Elías, lo escondió. Dios le dijo: ve y escóndete en el arroyo de Kerit. Y después lo mueve con la viuda de Sarepta. Y por 3 largos años ha estado escondido. ¿Por qué? Porque Dios está resguardando al remanente. Elías estaba escondido allí. Y el capítulo 18 nos habla de que habían otros 100 profetas que también estaban escondidos y que también tenían provisión, tenían agua y tenían pan. Y el capítulo 19, Dios está tratando con Elías y le dice: y te quiero decir algo más, hay 7,000 que también los he estado guardando. Dios está guardando a su remanente fiel, porque ellos son la respuesta. Así que debes permanecer, porque el contexto no cambiaba. El contexto seguía siendo el mismo. Y nuestro contexto tal vez no cambia mucho, pero tu fe es inconmovible. Tu fe y tu mirada está enfocada en Dios. Estamos parados en la roca. Fíjate bien. Y el punto de esta mañana es esto: el único poder que prevaleció ante la crisis fue el poder de Jehová. Te lo voy a decir una vez más: el único poder que prevaleció ante la crisis fue el poder de Jehová. Versículo 2 dice: así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre. Versículo 2: en Samaria había hambre. En Samaria había pobreza. En Samaria había escasez. Y en El Salvador también. Ay, pastor, usted está siendo muy dramático. No, yo te invito a que vengas acá todas las mañanas y veas la fila de gente que hay aquí pidiendo comida cada mañana en las puertas de la iglesia. Y por la misericordia de Jehová y por los corazones generosos, se les ha podido suplir su hambre cada día. Y esto solo es aquí, esto pasa en todo el país. Muchos pastores están haciendo esto. La iglesia se ha movilizado. La iglesia no ha sido un espectador en todo esto. Ya no te sientas mal cuando te dicen que ustedes solo oran, ustedes solo cantan. Mentiras. La iglesia se ha movilizado para llevar alimento, para llevar ropa, para llevar auxilio, para llevar fortaleza a los corazones. La iglesia se ha movilizado en las naciones, en El Salvador, nuestra iglesia, que es lo que mejor conozco. Hambre, crisis económica, crisis de hambre. Samaria tenía mucha hambre. Samaria representaba a Israel, el reino del norte.
ante la muerte de Salomón, el reino se divide. Queda de rey Roboam. Jeroboam se levanta y dividen el reino y se quedan con el reino del norte, 10 tribus, y el reino del sur, la tribu de Judá. Por amor a David, dijo el Señor, y porque Jerusalén era la ciudad donde el Señor habitaría. El reino del norte era Samaria, y había hambre en Samaria. Crisis. Versículo 4. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Crisis financiera, crisis de alimentos, crisis en la iglesia, crisis en los hombres de Dios. Había persecución para los hombres de Dios. Había un sistema, óigame esto, había un sistema de perversión que perseguía a los que hablaban la palabra, a los que profetizaban la palabra, a los que al abrir su boca eran la voz de Dios, y un sistema perverso de las tinieblas encargándose de cerrar esas bocas, de cerrar el mensaje de Dios. Yo te garantizo algo: al enemigo no le gusta que la palabra sea predicada, que el mensaje llegue a los corazones, que la palabra de Dios corra. No le gusta que la iglesia predique la palabra, que los pastores prediquen la palabra, que los evangelistas prediquen la palabra, que los maestros instruyan. No, al enemigo no le gusta, y se levanta para cerrar los labios, se levanta para opacar tu voz. No le gusta que tú estés orando, no le gusta que tú estés intercediendo, y se levantará la serpiente para ahogar tu voz, para ahogar tus clamores, para ahogar tu clamor, tu adoración que sale del corazón para Jehová de los ejércitos. Quiero decirte algo: el único poder que sale adelante, el único poder que prevalece ante cualquier crisis es el poder de Jehová de los ejércitos. Así que tú debes permanecer firme. Sigue buscando a Dios. Crisis. Abdías fue a buscar a Acab, versículo 16, y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio le preguntó: ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Mira, esto es increíblemente profético e importante. ¿Eres tú el que le está creando problemas a Israel? No soy yo. Escucha el Salvador. No soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean, le dijo Elías al rey Acab de Israel, quienes se los crean son tú y tu familia. Ay, mi madre. Elías se encuentra con Abdías, que era un hombre fiel a Dios, que había escondido a esos 100 profetas en 2 cuevas, 50 en cada cueva, y les daba alimento y agua. Imagínate, 3 tiempos, 100 personas. Toda una logística para preparar esos alimentos, transportarlos, repartirlos en 2 cuevas diferentes. Tremendo. Solo Dios hace esas cosas. Lo hemos visto, cómo Dios ha multiplicado la provisión. Y entonces Elías y Abdías, pero Abdías era un funcionario de Acab, estaba en el palacio, era el encargado del palacio, pero era un hombre fiel a Dios. Esto es interesante. Hay hombres fieles a Dios, hay mujeres fieles a Dios que podrían estar aún en la casa misma, en el lugar mismo del infierno, en el lugar mismo donde se está confabulando la persecución de los profetas. Y Dios los tiene ahí para que sean los centinelas, los vigías. Así que Abdías está allí, era el encargado del palacio de Acab y Jezabel, nada menos. Ha escondido profetas, y entonces Acab le dice: mira, necesitamos agua, nuestros animales están muriendo, logremos salvar aunque sea los caballos y las mulas, le dice. Así que yo me voy a ir para un lado a buscar manantiales, y tú, Abdías, vete para otro lado a buscar manantiales. Y el rey Acab sale para un lado y Abdías sale para el otro lado. Y cuando Abdías va caminando, mira a Elías, que sale ya de su escondite según las órdenes de Dios, lo saca del escondite y le dice: ve a hablar con Acab y dile que va a llover. Abdías va caminando, Elías se encuentra con Abdías. Elías le dice: mira,
voy a hablar con Acab. Y Abdías le da casi un ataque cuando le dice eso. Le dice: ¿cómo se te ocurre? No, este hombre te quiere matar, y si no te mata a ti, me va a matar a mí. Así que mejor cada quien sigue adelante, no te preocupes. Le dice: yo ya escondí a 100 profetas, así que tranquilo, yo tengo esos 100 profetas ahí. Les estoy dando pan, les estoy dando pupusas todos los días, huevo con frijoles, queso, crema, pan, tortilla tostada. Los tengo bien, de repente les llevo horchata. Así que mira, no nos compliquemos la vida. Tú sigue con tu vida, yo sigo con la nuestra. Dejemos que Jehová se entienda del asunto. Y Elías le dice: mira, deja de estar hablando, hoy mismo voy a hablar con Acab. Abdías se va donde Acab y le dice: Acab, le tengo noticias, encontré a Elías. Acab tenía años de buscar a Elías. Y le dice: le tengo noticias, encontré a Elías. No, le dice: vamos a buscar a este muchacho. Y finalmente se encuentran. Amigos, esto es un encuentro de poder contra poder. Se encuentran Acab y Elías. Y entonces Acab mira al profeta de Dios y le dice: así que tú eres el problema del Salvador. Así que tú eres el problema de las naciones. Así que tú eres el problema de Israel. Y entonces Elías lo mira fijamente. Yo me puedo imaginar, este hombre era un hombre de fuego, brother. Este hombre cuando oraba, mejor quítate, porque caía fuego en ese lugar. Este era un hombre de fuego. Yo me imagino sus ojos llenos de fuego. Yo me imagino su boca cargada con la autoridad del Espíritu Santo. Y le dice: tengo que decirte esto, Acab. Yo no soy el problema, yo soy la solución de esta nación. El problema, rey Acab, eres tú y tu familia. Tremendo. Crisis económica, crisis de persecución a la iglesia, al pueblo de Dios, crisis en el sistema de gobierno de la nación. Yo quiero decirte algo: el único poder que prevaleció en medio de todas las crisis fue el poder de Dios. Y por eso tú debes prevalecer. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, versículo 21: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Elías le dice a Acab: el problema eres tú y tu familia, que están complicando la vida de la nación. Hay hambre, hay escasez y hay pobreza. Hay persecución al pueblo de Dios. Y ahora viene el cuarto problema: el pueblo de Dios. Ahora Dios viene y trata con cada uno de nosotros. Y a través del profeta Elías confronta a todo Israel que está al pie del monte Carmelo y les dice: quiero preguntarles algo. ¿Hasta cuándo van a seguir confiando en algo o en alguien que no es Jehová de los ejércitos? Porque la situación en la que estamos es a causa de su indecisión. Preguntas que exigen un veredicto. En la Biblia encuentras preguntas interesantes. Esta es una: ¿hasta cuándo estaréis indecisos? El salmista escribió: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pilato lo dijo de esta manera: ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Esas preguntas se las hacen al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la respuesta a esas preguntas va a definir el destino, va a definir el resultado. Amigo y amiga, ¿en quién estás confiando? ¿En dónde está tu sustento? Dios manda al profeta y el profeta pregunta: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿A quién están siguiendo? Si están siguiendo a Baal y luego se iban a adorar a Dios, y luego regresaban a adorar a Baal, y luego regresaban a adorar a Dios, y luego una vez más regresaban a adorar el sistema de Jezabel y su familia, y luego regresaban a adorar a Dios, luego regresaban otra vez a adorar al Dios de Acab, al rey y su familia, y regresaban a adorar al rey y su familia, y luego regresaban a adorar a Dios. ¿Sabes qué? A Dios no le gusta eso en su pueblo. Lo siento mucho, amigo. Lo siento mucho, amiga. A Dios no le gusta que tú le estés buscando cuando tienes el incendio.
Porque el único poder que prevalece entre todas las crisis es el poder de Jehová de los ejércitos. Sequía, hambre, escasez, pobreza, persecución, un sistema de gobierno que complicaba la vida, las cosas para la nación. Y lo peor, un pueblo que se supone es el pueblo de Dios, que no sabe a quién adorar. Un pueblo que se supone que es el pueblo de Dios, que presenta su ofrenda aquí y presenta su ofrenda allá, que confía aquí y confía allá. Elías los llama a una decisión. Elías los llama a una decisión, y esta mañana es importante nuestra decisión, porque en medio de las circunstancias vamos a seguir marchando, y a veces las circunstancias no son fáciles. Pero Elías los llama a una decisión y les dice: si Jehová es Dios, adoren a Jehová. Y si ustedes piensan que Baal es Dios, adoren a Baal. Pero ya dejemos de jugar. No se preocupe, yo ya voy a terminar. El pueblo no dijo una sola palabra. Y esas respuestas, esas preguntas, cuando salen preguntas como esas para el pueblo de Dios, yo a veces pienso que el cielo y el infierno se paraliza. Queda como en cámara congelada. ¿Se acuerda que quedan ahí congelados? Así como quedan congeladas las transmisiones ahora, y uno queda con los ojos todos torcidos, con la lengua para el otro lado y la cara para allá. Yo creo que cuando salen preguntas como esas al pueblo de Dios, los ángeles se quedan viendo, el trono se queda paralizado, el trono de Dios, y en el infierno los demonios se quedan esperando, porque la respuesta que salga de ahí va a definir el destino. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás selló el destino. Claro, había un plan superior en esto. Aquí el pueblo no dijo una sola palabra. Hay respuestas tan contundentes que ni siquiera se oyen. El silencio del pueblo era el grito de su respuesta. Que tú y yo podamos responder con convicción: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios es bueno. Versículo 24: entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Vino el desafío. Y Elías dijo: traigamos 2 altares. Traigan el altar para el profeta de Baal, que son 400, y hay otros 450 más que son adoradores de la diosa Acera. Es decir, tenemos un enfrentamiento de 850 profetas falsos, sacerdotes de cultos paganos y herejes, contra un profeta de Dios. No te preocupes, tú y Dios siempre van a ser una mayoría. Y dice: el Dios que responda con fuego. Se prepara el altar, y tú ya sabes el resto de la historia, no tengo que contártela. Prepararon el altar de Baal y no pasó nada. ¿Sabes por qué? Porque Él no es el Dios verdadero. Así que por favor, amigo y amiga, tienes que concentrarte y enfocarte en el lugar correcto. La respuesta viene de Dios. La respuesta viene del altar de la gracia. La respuesta viene de la misericordia del Señor. Y no dejes que todas las crisis estén opacando y drenando tu fe, porque al final, a pesar de todas estas crisis, el único poder que prevaleció fue el poder de Jehová. El altar de Baal quedó vacío. El altar de Baal quedó sin fuego. El altar quedó con un animal muerto nada más, porque eso es todo lo que tienen los altares falsos. Ahí quedó nada más un sacrificio muerto, sin respuesta, sin pasión y sin vida. Es todo lo que queda, un altar muerto, un altar con sacrificios muertos. Es todo lo que quedará de ese altar. Y el pueblo de Israel ahora está con la boca abierta y decían: y yo que tanto estuve adorando a este Dios, y yo que tanto estuve confiando en Él, y yo que tanto creí en Él, y yo que tanto esperé en este Dios. Ay, ay, ay. A veces le digo a Dios: ¿por qué tengo que decir yo eso?
Y él me dice: porque cada quien tiene su lugar en el cuerpo de Cristo, este es el tuyo. Versículo 37. Ahora viene Elías y ora: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es el Dios verdadero. Oh, que saliera ese clamor del alma, del corazón de los salvadoreños. Crisis de todo tipo. Hay una tonelada de crisis arriba del capítulo 18 del primero de Reyes, y todo se resuelve en el versículo 38 y 39. Cayó fuego y el poder de Dios prevaleció por encima de la escasez, por encima de la sequía, por encima de la pobreza, por encima de la persecución de tu fe, por encima de la persecución de la iglesia, por encima del sistema del mundo lleno de corrupción y de mentiras, por encima de la indecisión del pueblo, por encima de la falta de convicción del pueblo de Dios, por encima de toda crisis. Hubo solo un poder que prevaleció y contundentemente mostró la verdad. El poder del Dios de Elías es el poder del Dios de la iglesia. Para este día también está disponible. Tu Dios responde con fuego. El pueblo se postró y clamó. Agarraron a los sacerdotes de Baal. Tengo muy malas noticias para los sacerdotes de Baal y todo ese sistema. El asunto no terminó bien para ellos. Lo siento, acá está en la Biblia, a mí no me crea nada, pero lo que yo veo acá es que el sistema falso de Acab y Jezabel finalmente fue desnudado y terminó muy mal. Y entonces ahora Elías va a cerrar el capítulo 18. Va a cerrar este capítulo de una manera espectacular, porque en el capítulo 19 ahora viene el trato de Dios con el remanente, viene el trato de Dios con su pueblo, viene el trato de Dios con sus profetas. En el capítulo 19, en el capítulo 18, Dios está tratando con el pueblo, Dios está tratando con su nación, Dios está tratando con los funcionarios de la nación de Israel. Dios está tratando con la calamidad. Hay una calamidad natural, había hambre, había sequía, había calamidad natural, había calamidad política, había calamidad religiosa, había calamidad de fe, y Dios está tratando con todo esto. Y en el capítulo 19 ahora Dios va cara a cara con Elías a tratar su corazón. Esa historia queda para otro lado, pero ahora va a sellar el capítulo 18. Y Elías le dice a Acab: mira, este asunto ya se está solventando todo, estamos viendo la solución de todo esto. El poder de Dios es el único que prevalece ante la crisis, pero falta algo más. El primer episodio donde aparece Elías, Elías cierra los cielos. Elías dice: no habrá lluvia hasta que yo lo ordene, dice Elías. En el capítulo 18 empieza una vez más el capítulo 18 diciendo: ahora sí va a haber lluvia, le dice Dios a Elías. Ve y dile a Acab que va a haber lluvia. Es impresionante, el texto es impresionante. En el capítulo 17 empieza con el tema de la lluvia, el capítulo 18 empieza con el tema de la lluvia, y el capítulo 18 termina con el tema de la lluvia. Y le dice Elías a Acab: ya pasó todo el asunto, le quitaron la cabeza a los sacerdotes de Baal, el pueblo está adorando a Jehová, el altar tiene fuego, una vez más hay fuego, hay avivamiento en medio del pueblo una vez más. Hay que resolver el asunto de la hambruna y de la sequía. Y le dice a Acab: vete para tu casa, súbete a tu carro, porque va a llover. Han pasado 36 meses y no ha habido lluvia. Y ahora Acab oye a Elías y le dice: hoy va a llover.
Acab lo tomó muy a la ligera el asunto, se subió a su carro y dice la Biblia que se fue, llegó al palacio, comenzó a comer, comenzó a beber, se comenzó a emborrachar, él no entendió nada de lo que había pasado. Elías se fue al monte, se postró, y este es el siguiente paso, iglesia, en la ruta donde vamos. Este es el siguiente paso en la ruta a donde vamos. Acab se fue a comer y a beber, versículo 42. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo: no se ve nada. 7 veces le ordenó a Elías que fuera a ver, y la 7ª vez el criado le informó: desde el mar viene subiendo una nube. Ya es tan pequeña como una mano, así de este tamaño. Entonces Elías le ordenó ahora: ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo. Mire, era como la palma de una mano. ¿Sabe qué miro ahora? Veo la nube del tamaño de la palma de una mano. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia, y Acab se fue en su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Terminemos esto. Saludos desde Madrid, dice Eduardo. Un abrazo hasta Madrid. Ahí es donde estamos ahora, hermano. Era el momento de la bendición para la tierra. Era el momento de la bendición para el pueblo. Era el momento de sellar la labor, porque todas las crisis habían brillado y habían traído demasiado dolor al pueblo y demasiada calamidad en medio del pueblo. Pero el poder de Dios es el único que va a prevalecer en medio de las crisis, y ahí es donde tú y yo estamos. Debes mantenerte. Elías se fue para la cumbre del Carmelo. He estado allí en algunas ocasiones. Es espectacular la vista desde la cumbre del Carmelo. Ahí está Elías en la cumbre del Carmelo, del monte Carmelo. Acá va despacio. Él está emborrachándose, él está comiendo, él no ha entendido nada de lo que ha pasado, él no tiene idea todavía. Él está viendo que cayó fuego del cielo, pero él no sabe cómo fue esto. Todavía no ha visto todavía no ha comprendido en su ceguera espiritual lo que está sucediendo, porque a veces las respuestas pensamos que vienen de otro lado, pero vienen del trono. Elías se va a la cumbre del Carmelo y se postra. Dice que se postró, se puso de rodillas. A ver, voy a hacer esto, ojalá que esto no nos haga un feedback aquí. Se puso de rodillas, metió su cabeza entre las piernas y comenzó a clamar: Padre, danos la lluvia que necesitamos. Danos la lluvia de la bendición para la tierra. Danos la lluvia. Tu pueblo ya te está adorando. Tu pueblo ya reconoció quién es el Dios verdadero. La crisis de fe ha pasado, Señor. La crisis de la adoración a los falsos dioses ha pasado. Los sacerdotes de Baal han perecido y pasó. Señor amado, estoy vivo. Acab no se atrevió a tocarme porque ve la autoridad de Dios. Está en ese punto Elías y le dice: pero danos la respuesta. Sellemos este capítulo de una vez por todas. Levanta su mirada y le dice a su criado: hay lluvia. Y el criado le dice: no, no hay nada. Se vuelve a postrar y le dice: Padre, trae la lluvia. Clama una vez más, se levanta y le dice al criado: hay nubes. Y el criado le dice: no, no hay nada. Y vuelve a hacerlo, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima vez, y le dice al criado: hay algo. Y el criado dice, viendo a lo lejos, dice esto: mi señor, allá a lo lejos veo una nube. Es del tamaño de la palma de una mano, pero
tenemos 36 meses de no ver una nube. Y Elías dice: esa es la respuesta. Y la crisis será superada de una vez por todas. Y le dice: ve donde Acab. Pero Señor, si es una pequeña nube, si son nada más algunos alimentos que hemos repartido, es nada más unos intercesores que estuvieron 24 horas clamando desde las 0 horas hasta las 0 horas. Señor, si es nada más un ministro de adoración y alabanza que está ahí cantando, si solo es Moy nada más, si solo es el pastor Carlos el que está hablando y gritando otra vez ahí como loco, pero si solamente es nada esto. Cuando yo veo a toda la gente que está conectada, cuando veo a los intercesores el jueves pasado levantar un clamor de 24 horas, desde las 0 horas del jueves hasta las 0 horas del viernes, en 24 horas de clamor ininterrumpido. Cuando veo a los equipos repartiendo alimentos, yendo y viniendo, exponiéndose, poniéndose en peligro su salud, exponiendo a sus familias indirectamente también. Cuando veo a la iglesia, a los pastores transmitiendo en sus redes, transmitiendo en sus Facebook, transmitiendo en sus YouTube, en sus canales de YouTube, transmitiendo en Instagram. Cuando veo posteando a los líderes de la iglesia, cuando veo a los pastores trabajando por el reino, lo que estoy viendo es una nube. Tal vez sea del tamaño de la palma de una mano. Tal vez no es la respuesta que queremos todavía. Tal vez no es la provisión que tú quieres. Tal vez no es la provisión que tú quieres para tu negocio. Tal vez no es lo que tu sueño había visto. Tal vez solamente es una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Pero te tengo noticias: ahí está la lluvia, ahí está la bendición, ahí está vientos de avivamiento para esta nación. Pero había que clamar. No se derritió en la primera, no se derritió en la segunda oración. Elías no se derritió en la tercera oración. Elías no se frustró en la cuarta oración. Yo te garantizo, ese hombre no se iba a levantar de ese lugar hasta que viera una nube. Y si tenía que orar 1000 veces, oraría 1000 veces. Pero ese hombre no iba a levantar su rodilla y su cara del suelo hasta ver la lluvia. Esto es tremendo. Ahí es donde estamos hoy. Debes permanecer ahí, en la cumbre del Carmelo. Y cada respuesta que veas, por muy pequeña que parezca, recuérdate que esa nube es el aguacero que se viene encima. Pero es un aguacero de bendición, no es una tormenta destructiva como la que estuvimos enfrentando hace unas semanas atrás. Es señal de la bendición sobre tu casa. ¿Sabes qué es lo que me impacta? Comienza a caer la tormenta. Ahí se apresuró Acab, se subió a su carro y salió volando para Jezreel. Y todavía va a cerrar el capítulo 18 con un milagro más. Y dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Elías y lo fortaleció. Y Acab iba en su carro hacia Jezreel, y Dios fortaleció las piernas de Elías de una manera sobrenatural. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón y se echó a correr y llegó a Jezreel antes que Acab. Acab va en carro, Elías va corriendo, pero va corriendo con la unción del Espíritu Santo, con la fortaleza que el Espíritu Santo da. Y llegó antes que Acab, que iba en carro. Amigo, amiga, te tengo buenas noticias. Puede que la situación se vea complicada, que la crisis económica se vea complicada, que la situación para tu empresa se vea difícil, que el desempleo se vea en el horizonte, que la situación allá adelante se mira dura para la salud, etcétera, etcétera. Pero cuando Dios, óyeme esto, cuando Dios fortalece tus planes, cuando Dios fortalece tus pensamientos, cuando Dios guía tu empresa, cuando Dios guía tu emprendimiento, cuando Dios guía tus estudios, cuando Dios guía tu ministerio, tú vas a volar, hermano. Tú vas a correr a máxima velocidad. Óyeme esta palabra. Y tú vas a tener respuestas más rápido que otros. Tú verás respuestas sobrenaturales. Llegarás a tus metas de una manera sobrenatural, porque Dios está potenciando tu vida. Dios está impulsando tus ideas, tus sueños,
tu empresa, tu trabajo, tus habilidades profesionales, tus habilidades con las que te ganas el sustento diario. Y en tiempos en los que nadie vende, en los tiempos en donde nadie compra, en los tiempos de desempleo, tú vas a ver resultados diferentes, porque el Espíritu de Dios estará contigo. Amigo, en medio de todas las crisis, el poder de Dios prevaleció. No te muevas. No te muevas. Estamos parados en la roca. Hay vientos soplando a nuestro alrededor y tormentas de destrucción que vienen. Las circunstancias y el ambiente nos atemoriza y nos asusta y nos intimida. Si quieres, cierra tus ojos. A veces yo hago eso. Yo solo cierro los ojos y le digo: Dios, yo solo confío en ti. No quiero ver este torbellino, no quiero ver este remolino que se me viene encima, ni siquiera quiero ver este gigante tan grande. Señor, yo cierro mis ojos y me concentro en el trono de la gracia, porque de ti vendrá mi oportuno socorro. Confía en Dios, mantente firme, no te muevas. Esta es la palabra de Dios para su iglesia en esta hora. Mantente firme, no te muevas, porque el poder de Dios es el que va a prevalecer por encima de todas las crisis. Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos esta tarde, Señor. Dios, puede ser muy fácil decirlo, pero es más fácil vivirlo. No es tan fácil vivirlo, porque la tormenta sopla y nos intimida y nos asusta. No, no es fácil. Es difícil en la práctica. Pero Dios, en medio de nuestra debilidad, tu mano poderosa nos fortalece. Bástate mi gracia, le dijo Dios al apóstol Pablo. Pablo estaba frustrado, decía: no cambia esto. 3 veces he orado por este aguijón. Pablo no oraba 3 veces por algo, hermano. Pablo oraba por algo y ya se acababa el asunto. Oraba por una enfermedad y se sanaba. Oraba por un endemoniado y era liberado. Entonces para Pablo, orar 3 veces por algo era como: esto es demasiado, ¿qué está pasando con esto? Sobre todo porque era algo relacionado con su propia vida. Era su aguijón en la carne, del cual se ha especulado 1.000.000 de cosas. Y no voy a especular yo 1.000.000 Simplemente era algo que le robaba su paz. Dice: Dios, yo he orado 3 veces por eso, ¿por qué no me lo quitas? Y Dios le dice: Pablo, es necesario que esté eso ahí. ¿En serio? ¿Era parte del plan? Dios le dice: sí, es parte del plan, para que no te enorgullezcas, porque las cosas que yo te muestro a ti no se las muestro a cualquiera. Pablo, yo te he mostrado cosas que te prohibí que las dijeras. Así de confidente era Pablo con Dios. Y no quiero, Pablo, que pienses que tú eres tan espectacular y caigas en la trampa en la que cayó Luzbel, pensando que era por su belleza y que podía ser como yo y llegar a mi trono. Así que, Pablo, debo decirte que eso está allí, pero te voy a dar una esperanza en esto. Bástate mi gracia. Mi gracia, Pablo, es suficiente. Mi poder se perfecciona en esas debilidades tuyas. Yo te mostraré mi poder en esas áreas débiles tuyas. Y entonces el apóstol, tal vez con un pequeño aire de regocijo, de consuelo, de paz, de esperanza, dice: entonces, si esto es así, Señor, más bien me gloriaré en mi debilidad, porque allí donde yo soy débil,
tú eres fuerte. Tú me mostrarás tu fuerza justamente en esas áreas en donde yo soy débil. Amigo y amiga, permanezca firme, permanezca inconmovible, parado en la roca de su salvación, porque esas áreas que nos atormentan, esas áreas que nos hacen a veces temblar, no son más fuertes que Dios. Tú estás del lado correcto. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, yo te animaría a reflexionar seriamente esta mañana. Pero si tú tienes una relación personal con Jesucristo, tú estás en el lado correcto. Estás en el lado correcto. No porque seamos los mejores, tenemos una relación personal con Jesús, sino porque justamente reconocimos lo malo que somos. Entonces abrimos nuestro corazón al Maestro. Y si abriste tu corazón al Maestro, tú estás en el lado correcto. Bástate su gracia, su poder se va a perfeccionar ahí donde tú estás temblando ahora. Pero no te muevas, porque al final de toda esta crisis, yo ya vi esto y eso me dio mucho ánimo. El poder de Dios prevalecerá. Pase lo que pase, el poder de Dios prevalecerá con su pueblo. Así que ya no gastes ni siquiera tantas fuerzas ni energía eléctrica en oír las malas noticias. Mejor conéctate con la presencia del Señor, que de ahí vendrá tu oportuno socorro. Adoremos un minuto más para cerrar esta transmisión. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti, en ti. Ahora sé que las debilidades que hay, así es, en mí, así es, desvanecerá. Diga eso con fe. Por el poder de tu amor. Y cúbreme con tu amor, rodéame y tómame cerca. Quiero estar muy cerca de tu corazón. Y ahí eso sucede. Y al esperar, Diga con fe, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador y Señor, yo no puedo cerrar esta transmisión sin hacerte este llamado. Abre tu corazón a Dios. Reconócelo como tu Salvador, como tu Señor, y deja que Él gobierne tu vida. Tú no puedes hacer nada para alcanzar esto. Es imposible, porque nadie es demasiado bueno para alcanzarlo, pero nadie tampoco es demasiado malo para no alcanzarlo. Este es un regalo de Dios, se llama gracia. Es un regalo de Dios para ti. Toma esa gracia, ese regalo de la salvación, y abre tu corazón ahora. Y si tú este día quieres abrir tu corazón a Jesús, nunca antes lo has hecho y hoy quieres hacerlo, repite esta oración ahí donde estás. Solo dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y de toda mi maldad, y a partir de este momento yo reconozco que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y mi Salvador personal. Entra a mi vida y cámbiame para siempre. Guíame, Señor, y que a partir de este día yo sea tu hijo, yo sea tu hija, y nunca más vuelva a ser igual. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.